Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero que Dios se encuentren bien. Vamos a venir el día de hoy con lo que es la lección número 15 del discipulado, que se titula El mundo perdido. Entonces vamos a continuar con lo que son estas lecciones y vamos a ponerla en lo que es las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de venir ante ti, mi Señor, a poder estudiar nuevamente tu santa palabra, Santo Padre. Quiero poner en tus manos este estudio, mi Señor, para que dispongamos nuestros corazones a querer siempre aprender más de ti, a guardarlo en nuestra mente, a aplicarlo en nuestra vida para hacerle testimonio a las personas que estén a nuestro alrededor. Así como también, mi Señor, le pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe a poder aprender más de tu palabra, lo que nos quieres decir el día de hoy. Y te pedimos, Santo Padre, que quites cualquier distracción que pueda evitar que pongamos atención a tus clases, mi Señor. Gracias, Padre, por el tiempo y por los medios que nos das para poder seguir creciendo espiritualmente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces la lección número 15 comienza así. Nos dice acá el autor: como cristiano, ¿cómo me relaciono con el mundo perdido? La Biblia es muy clara en cuanto a que el presente sistema del mundo es contrario al propósito eterno de Dios. La palabra de Dios manda a los hijos de Dios a estar separados del sistema mundial y al mismo tiempo alcanzar para Cristo a los hombres y mujeres que viven en él y están perdidos. Esta lección está diseñada para mostrar al cristiano cómo vivir una vida consistente y balanceada para influir a la gente, a fin de que conozcan al Señor Jesucristo sin que la influencia de este mundo los lleve al mal. Entonces, hermanos, antes de seguir con la lección, básicamente lo que nos habla el autor en esta clase es eso: nosotros somos cristianos, pero estamos en un mundo que está perdido, en un mundo que rechaza a Cristo, en un mundo que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, en un mundo que rechaza la Biblia, y nos toca a nosotros, en este mundo en el que estamos, poder evangelizar, poder llevar a las personas a los pies del Señor. Entonces, básicamente, esto es lo que nos dice: cómo nosotros podemos, en este caso, llevar a las personas a los pies de Cristo, evangelizarlos, sin nosotros tener que mezclarnos o practicar las mismas costumbres de la gente que está en el mundo, que no conoce a Dios. Eso tenemos que tener muy claro y lo habíamos visto en lecciones anteriores. Si no me equivoco, tal vez esta lección lo menciona más adelante, que era la imagen del barco. Es como si nosotros estuviéramos en un barco, ¿verdad? Y el mar que estamos cruzando es el mundo. Nosotros estamos cruzando ese mar, pero no podemos dejar que el mar entre en el barco, porque ¿qué pasa? Se hunde, nos hundimos con el mundo. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender esta lección. Estamos en el mundo, Dios nos puso acá. ¿Para qué? Para poder cumplir con su gran comisión, para llevar las almas hacia Él, para que lo reconozcan así como nosotros, para que lo acepten como el Señor y Salvador de sus vidas y puedan obtener el regalo de la salvación. Entonces, vamos a lo que nos dice el primer punto. Dice acá: usted debe darse cuenta que si vive para Jesucristo, va a encontrar oposición del mundo. Usted recibirá oposición porque Jesucristo también la recibió. Entonces, vamos a lo que nos dice acá Juan 15, 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, es muy sencillo. Muchas veces y en muchos casos, en muchos lugares, simplemente la gente se va a poner a nosotros por decir que somos cristianos. No porque les hicimos una maldad, no porque les gritamos, no porque les insultamos. Para ellos el simple hecho de decir soy cristiano, soy hijo de Dios, ya es un insulto, y eso va a crear cierta oposición de ellos hacia nosotros. Pero aquí Cristo nos dice algo muy cierto: el mundo lo aborreció a Él, nos va a aborrecer a nosotros. Y es algo para lo que tenemos que estar preparados. Después nos dice acá: recibirá oposición solo si usted vive una vida para Él. Si usted camina en este mundo, no tendrá oposición. Entonces, yo siempre he dicho eso: si usted está en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, con su familia, y gran mayoría de esas personas, como vimos en la lección del trabajo, son mundanas, pero lo tratan a usted como un igual, no ven ninguna diferencia en usted, no notan ninguna diferencia en usted, que más bien deberían notar muchas, como lo habíamos visto en la lección que vimos la semana pasada sobre el trabajo, y lo ven como un igual, ahí hay algún problema, ahí hay algo muy raro, porque como dice acá, la oposición que yo voy a recibir es solo si yo vivo una vida que agrada a Cristo. Si yo no estoy viviendo una vida que agrada a Cristo, ¿a quién estoy agradando entonces? Al mundo. Y si yo agrado al mundo, toda la gente me va
si se puede decir así, querer, me va a tratar bien, va a estar bien conmigo, porque yo no estoy demostrando una vida que agrade a Dios, estoy agradando a otras personas. Entonces dice acá 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si yo quiero vivir mi vida para el Señor, voy a recibir persecución. Y no estamos hablando de que tal vez alguien va a venir detrás de nosotros corriendo con un martillo o con una piedra o con un cuchillo. En esta persecución no es la que nos quiere dar a entender aquí Pablo y en general lo que es la Biblia. Lo que es la persecución de la que se nos habla muchas veces es simple y sencillamente que las personas nos señalen, él es cristiano, no se junten con él, él es cristiano, no le hablen, mira, ahí viene el cristiano, apartémonos, mira, no almorcemos en la misma mesa con el cristiano, ya eso es un tipo de persecución. Entonces eso es lo que nos dice el autor y es para lo que tenemos que estar preparados. Dice, ¿de qué áreas vendrá la oposición? La primera oposición vendrá de aquellos que están cerca de usted, aquellos que le conocen muy bien, amigos, familia, compañeros de trabajo y conocidos. O sea, la oposición que yo voy a recibir por ser cristiano va a venir simple y sencillamente por las personas que están más cerca mío. ¿Por qué? Porque son las personas a las que si yo vivo una vida agradable a Cristo, a las primeras que yo les voy a dar el testimonio, que van a verme reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir comentarios como, mira, de la familia del trabajo. Ahí está el aburrido de Marco. En vez de descansar el domingo, lo primero que hace es ir a la iglesia. Mira, el aburrido de Marco no pasa tiempo jugando, no pasa tiempo con nosotros porque dice que tiene que grabar clases de la iglesia. Mira, va a haber tal fiesta, pero mejor no invitemos a Marco a esta fiesta familiar porque sabemos que él va a poner en primer lugar a Dios. Él no va a venir a la fiesta si es domingo porque para él la iglesia está primero, para él Cristo está primero. Ya eso, ellos lo van a notar y van a hacer ese tipo de comentarios que prácticamente es una oposición hacia los caminos del Señor. Entonces nos dice acá Marcos 6:4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Okay. Busqué otro versículo, hermanos, perdón. Ok, Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Pues eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Por el simple hecho de ser cristianos vamos a recibir cierta oposición. Ahora, no quiere decir que sean insultos, no quiere decir, como les decía, que alguien venga con una piedra a pegarnos, nada de eso. Simplemente con no querer involucrarnos en actividades familiares o no querer respetar nuestro tiempo con el Señor, ya eso es cierta oposición, pero siempre hay que recordar una cosa, la oposición no es hacia mí como humano, la oposición es hacia al Dios al que yo sigo, la oposición es hacia Cristo. ¿Okay? Entonces, ellos al no entender como yo quiero tener una vida agradable al Señor, van a tener cierta oposición hacia mí. Y eso lo vamos a notar, pero es normal, hasta la Biblia nos lo menciona, vamos a recibir este tipo de oposición. Entonces, como les menciono, los demás versículos están para el estudio en el hogar, espero que los puedan leer y hacer sus repasos, ¿verdad? Para el crecimiento personal. Ahora nos dice acá, de la gente inconversa en general, vemos que primero dice que los que están más cerca, después nos dice de quién más vamos a recibir oposición, de la gente inconversa en general. Las dos familias espirituales nunca se han llevado bien ni se llevarán bien. Y aquí nos habla lo que veíamos al principio de este discipulado, que hay dos familias, la familia espiritual, perdón, la familia de Dios y la familia del diablo. Y como dice acá, los inconversos prácticamente nunca han querido nada con los cristianos. Con el simple hecho, como les mencionaba muchas veces, de decir soy cristiano, soy hijo de Dios, ya eso para ellos es un insulto, para ellos eso es como tratarlos mal, eso genera oposición, entonces también vamos a recibir, como valga la redundancia, oposición de las personas inconversas. Nos dice Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Entonces, el que nació según la carne persigue al que nació según el espíritu. Y eso siempre va a pasar, persecución de los inconversos en general. Después dice de la sociedad en general, la naturaleza y el curso del sistema mundial de hoy está contra Dios. Esta oposición es comunicada sutilmente a través de los medios de comunicación, ya sea literatura, televisión o radio. Usted deberá juzgar estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, de la sociedad en general, el simple hecho, como lo vemos ahora en el contexto del país, que se está
permitiendo ahora, o ya se hizo la ley de permitir lo que es el matrimonio homosexual, ya por el simple hecho de que se gire una ley así, yo digo soy cristiano, ya para ellos es un insulto. Un cristiano, que un cristiano no va a estar a favor, que un cristiano esto y lo otro, pero recordemos que yo estoy agradando a Dios, no estoy agradando al mundo. Entonces, igual, por el simple hecho de no apreciar, de no perseguir o querer lo que la sociedad en general quiere, que muchas veces es malo, como este tipo de uniones, ya va a generar oposición en los hijos de Dios. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí, ¿qué es? La sociedad en general inconversa, que simplemente tiene oposición a nosotros por ser cristianos, ya es enemiga de Dios. Como dice acá la palabra del Señor. Entonces, como dice acá, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, así de sencillo. Y yo tengo que eh, fortalecer mi amistad, mi comunión con el Señor, aunque esto me cause oposición por parte de ciertos grupos a nivel nacional y mundial. Esto dice acá, por supuesto, la mente maestra detrás de esta oposición es Satanás. Él es su adversario. Entonces la oposición es porque, como veíamos anteriormente, como dice acá, hay dos tipos de familia, la familia de Dios y la familia del diablo. Y la oposición que recibimos por parte de la familia del diablo simplemente porque él hace que estas personas sientan esa oposición por nosotros o estos grupos. Dice primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahí está nuestro adversario. O sea, él va a causar esta oposición, esta división de las personas que no han conocido a Cristo con nosotros. Simplemente ¿para qué? Para que el Evangelio no llegue a ellos. Dice, Él está siempre presente trabajando en los inconversos. Nos dice Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el espíritu del mal, el que está trabajando en los inconversos. Ahora, dice acá, ¿cómo puedo vencer esta oposición? De una respuesta blanda. Evite las peleas cuando sea posible. Entonces, aquí hay que hacer una distinción, ¿verdad? Una cosa es una respuesta blanda y otra cosa es, como dice acá, evitar las peleas cuando sea posible. Ahora, tenemos que recordar una cosa es una respuesta blanda y otra cosa es una respuesta con carácter. Cuando nosotros estamos defendiendo la palabra de Dios, cuando estamos defendiendo la doctrina, cuando estamos defendiendo la apologética, tenemos que hacerlo con carácter, que veamos, que la gente vea que tenemos un carácter firme, no que nos estamos ahí como que sí, como que no estoy seguro, no. Pero mi defensa con carácter tiene que ser blanda. Yo no puedo dar una respuesta buscando el sarcasmo, buscando humillar, buscando hacer sentir mal a alguien, pero sí tiene que ser una respuesta que tenga carácter porque al fin y al cabo estoy defendiendo la palabra de Dios y estoy defendiendo mis convicciones y estoy defendiendo lo que es mi carácter como hijo de Dios. Entonces nos dice acá, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, de una respuesta blanca, 15:1, Proverbios, vean esto, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo que hago es empezar a discutir, a pelear, la otra persona va a hacer lo mismo y al final, como dice acá, la palabra áspera hace subir el furor, puede llegar a algo más. Entonces, doy una respuesta blanda, con carácter, porque estoy defendiendo los principios cristianos, pero siempre evitando las peleas, evitando humillar a alguien, evitando hacer sentir mal a alguien. Después dice, agrada a Dios con su vida, que ese tiene que ser uno de mis fines principales o el fin principal, agradar al Señor. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y vemos qué bonito esto, ¿verdad? Y lo pueden haber notado. Pónganse a pensar tal vez cuántos vecinos o cuántos compañeros de trabajo, cuántas personas se han autoproclamado sus enemigos simplemente por ser cristianos o han mostrado oposición hacia usted o hacia mí por ser cristianos, pero son personas con las que no hemos tenido problemas o no tenemos problemas y uno dice, qué raro, esa persona al principio me trataba mal, esa persona, ese vecino era aquí, era allá, buscaba hacerme el mal, pero de un pronto a otro no ha pasado nada.
no es de un pronto a otro y no es que no sé, es Dios trabajando. Aquí es un proverbio muy bonito, siempre me ha gustado, pero vean que, como dice, no hay una promesa sin condición. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Si yo quiero tener paz a mi alrededor, esa paz que viene del Señor y que da el Señor, dice acá, mis caminos tienen que ser agradables a Jehová. ¿Y qué pasa? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. De un pronto a otro mis enemigos, autoproclaman mis enemigos, proclaman oposición hacia mí, pero igual están en paz, no me hacen nada, no me dañan, no me lastiman, no me critican, no me insultan. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando siempre y cuando yo esté en un camino agradables que esté en el Señor. Después aquí muy importante, tenga fe. Ahora para vencer la oposición tenga fe y volvemos a lo mismo. Tenemos que recordar que esa oposición no es contra mí. Yo soy un humano más, yo soy una persona más. La persona, las personas que muestran esa oposición es oposición a Dios. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo yo no fuera cristiano y yo muestro características del mundo en mí, si yo muestro características de un hombre pecador en mí, todas esas personas que en un momento me rechazan me van a aceptar. ¿Qué significa eso? Que no me están aceptando a mí como persona, están aceptando mis creencias, están aceptando mi carácter como cristiano. Entonces, ¿qué deducción saco yo de esto? La persona no está mostrando oposición a mí, está mostrando oposición a Dios. Entonces, yo no puedo sentirme aludido por algo cuando al fin y al cabo es a Dios. Yo simplemente soy una persona que busca agradar al Señor, que busca que los inconversos reconozcan al Señor como su Salvador, que lleguen a sus pies, que pidan perdón por sus pecados, pero al fin y al cabo, si esas personas no quieren reconocer a Dios como su Salvador, no quieren reconocer a Cristo, no me están rechazando a mí, están rechazando directamente al Señor. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo vencer esta posición? El título de este apartado. Ya vimos que con respuestas blandas, agradando a Dios, ahora nos dice que teniendo fe y recordando, como les mencionaba, que la posición no es conmigo, es con Dios y que yo tengo que seguir adelante con esta fe, con esa fuerza que viene del Señor, porque el camino es largo y en ese camino yo tengo que buscar llevar esas almas a los pies del Señor. Entonces nos dice acá 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, para vencer la oposición, para vencer al mundo, para vencer todo esto, es mediante Dios y mediante mi fe en Dios. Después dice, ame y ayude a sus enemigos. Jesucristo amó tanto a sus enemigos que murió por ellos cuando no tenía que hacerlo. El mundo no puede entender este tipo de amor, de manera que aquellos que están buscando la verdad serán atraídos por esto. Entonces, vamos a lo que nos dice Romanos 12, 14. Y así la palabra de Dios, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, vean lo que dice acá, bendecid a los que os persiguen. Estamos hablando de oposición y persecución, y qué es la respuesta de la Biblia, que yo como cristiano tengo que bendecir a esas personas, tengo que orar por esas personas. Entonces, por ponerles un ejemplo en cuanto a esto, amo igual ayuda a sus enemigos. Yo siempre pongo el ejemplo de la alimentación de los 5000. Cuando Cristo reparte los peces y los panes, mentiras que todas esas 5000 personas eran creyentes, creían en Él y confiaban en Él, tenían fe en Él. Ese milagro que Cristo hizo, lo hizo enfrente también de un montón de inconversos. Y Cristo no le dijo a los apóstoles o a las personas que Él sabía que tenían fe en Él, ok, cuando esta canasta pase por tal persona que no cree en mí, que me niega, que está aquí por interés de comida, no le den comida a Él, pásela. En ningún momento vemos ese ejemplo en Cristo. Muy posiblemente muchas de esas personas que comieron ese día tal vez se estuvieron de acuerdo con la crucifixión de Cristo, pero igual Él las alimentó. Él los bendijo en ese momento con alimento. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir y el carácter que tenemos que tener como hijos de Dios. El carácter de Cristo en nuestra vida. Bendecid, como dice acá, a los que os persiguen. Tenemos que mostrar ese amor que Cristo mostró por sus enemigos, por las personas que lo trataban mal, por las personas que los insultaban. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es otra forma también de vencer la oposición.
Dice, ore por sus enemigos y hágalo con motivos puros. Y este es un pasaje muy bonito, que hay personas que muchas veces se sorprenden al oír un pasaje así, pero como les mencionaba anteriormente, al ser hijos de Dios, que tenemos el carácter de Cristo y queremos reflejarlo en nuestra vida, tenemos que seguir este tipo de mandatos. Veamos lo que nos dice Mateo 5:44. Viene acá la lista. Pero yo os digo, hablando Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acá Cristo nos está dando una lista de buenas obras que tenemos que hacer por personas que nos hacen malas obras a nosotros. Y no está poniendo, y no dice, hágalo si quiere. No, no dice si puede, no dice si usted se siente en condición. No, aquí no está poniendo, digamos, un criterio de que yo diga, lo hago si sí esto y lo hago si no esto. No, aquí dice, pero yo os digo, no dice, como les mencionaba, pero yo os digo, hágalo si se siente bien, no. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, mostrar amor por las personas que nos odian, bendecid a los que os maldicen, lo que llamamos anteriormente bendición. Haced bien a los que os aborrecen, que si alguien me aborrece, muestra odio por mí y demás, tengo que hacerle bien. Y orad por los que os ultrajan, o sea, inclusive tengo que orar por esas personas, para que esas personas puedan llegar a los pies del Señor. Entonces, este versículo es un versículo muy definitivo en cuanto al carácter que yo tengo que mostrar como hijo de Dios y mi comportamiento como cristiano. Después nos dice acá, mantenga buena compañía, asóciese con gente que ama a Dios y quiere servirle, que es muy importante. Vamos a ver lo que nos dice acá 1 Corintios 15:33. Dice así, la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo me junto con gente mala, con gente que hace mala conversación, va a corromper mis buenas costumbres. Pero si yo me asocio, me junto con personas que hacen buena conversación, que siguen mis mismos principios, carácter y demás, voy a seguir creciendo espiritualmente. Después dice acá, sumérjase en la palabra de Dios. Muy importante, vivir una vida que refleje el estudio de la palabra de Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, sumerjámonos en la palabra de Dios. Dice acá, ¿cómo debe verme el mundo inconverso siendo yo cristiano? Deberá saber que usted ama a Dios, no de labios, sino por la manera de vivir, sea testimonio. No es que solo yo diga, yo amo a Dios, pero con mis acciones demuestre lo contrario, ¿verdad? El mundo debe saber, las personas, los inconversos deben saber que yo amo a Dios y lo demuestro con mi vida. Dice 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Okay? Si yo amo a Dios, yo lo voy a demostrar. Después me dice acá, su estilo de vida le deberá separar del mundo y su comportamiento deberá ser muy diferente, especial y bíblico para ellos. Entonces mi estilo de vida me aparta del mundo en el sentido de que yo no voy a tener las mismas costumbres ni cometer los mismos pecados que ellos, ¿verdad? Y como dice acá, mi comportamiento deberá ser diferente, especial y bíblico. ¿Por qué? Porque mi norma de vida está en la palabra de Dios y yo voy a comportarme como la palabra de Dios me manda. Dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Después nos dice acá, sin embargo, no deberá ser tan diferente o especial que perderá influencia. El inconverso deberá verle como una persona moderada en todo. Entonces, ¿a qué se refiere este punto? Dice que no deberá ser tan diferente o especial. Eso es prácticamente no debo creerme más de lo que soy. Es cierto. Yo soy cristiano, es cierto, mi vida se rige por la Biblia, es cierto, mi vida se rige por la fe en Jesucristo,
pero sigo un cuerpo de pecado, sigo un cuerpo humano, que es un cuerpo de pecado, y yo no puedo creerme más de los demás. Yo tengo que ponerme en el lugar también de ellos y saber que en algún momento yo estuve en esos pecados y pensar, si yo me siguiera en pecado, si yo no hubiera llegado a los pies del Señor, ¿cómo me gustaría que me tratara un cristiano? Me gustaría ver cristianos altaneros, que se creen más de lo que son, fariseos, o me gustaría ver cristianos humildes que sepan que ellos también en algún momento anduvieron en pecado, que ahora fueron salvos por el Señor y que ellos ahora tienen como misión cumplir con la gran comisión, que es igual eso, llevar a las personas a los pies del Señor. Entonces, dice Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, ser humildes, como les mencionaba, no ser orgulloso ni creerme más de lo que yo soy. Deberán verle como una persona abierta y honesta en todas las cosas. Muy importante, tienen que ver esa honestidad en mí. ¿Por qué? Porque Cristo siempre fue honesto. Y vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 8:21. Y así la palabra de Dios, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Después nos dice acá, deberán ver un testimonio viviente de la gracia de Dios, o sea, deberán ver que mi vida refleje el carácter y lo que ha hecho Dios en mí. Eso es lo que nos dice Filipenses 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, como dice acá, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, o sea, hacerlo todo de buena gana, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ojo, en medio de una generación maligna y perversa, para que demos testimonio en medio del mundo. Dice, generalmente deberá ser visto como uno con buen testimonio, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, del buen testimonio. Y vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y lazo del diablo. O sea, mi testimonio, mi buen testimonio no tiene que ser solo con los hermanos del templo que me ven, sino más bien con los de afuera, porque al fin y al cabo a ellos son los que yo tengo que llevar también a los pies del Señor, y mi vida tiene que ser testimonio viviente para ellos. Después dice, ¿cómo debo ver al mundo? Usted es un peregrino en tierra extraña. O sea, yo voy de paso, y al saber que yo voy de paso, tengo que entender que es mi prioridad llevar a los pies de Cristo a todas las personas posibles, con mi ejemplo, con mi testimonio, que esas personas puedan reconocer a Cristo como su Salvador. Y nos dice acá, Hebreos 11:13, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, por la fe, muchas personas han muerto o murieron y vamos a morir algunos, si es la voluntad de Dios que no seamos arrebatados antes, sin haber recibido lo prometido, dice acá, sino mirando a lo lejos, o sea, teniendo fe en lo que ya va a venir. Entonces, tengo que recordar eso, estoy de paso, pero en este paso que tengo en la tierra, tengo que agradar a Dios en todo lo posible, en todo lo que pueda. ¿Ok? Su hogar está en el cielo. Y vamos a ver lo que nos dice acá Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después nos dice, este mundo es un campo misionero para alcanzar a los perdidos para Cristo Jesús, que era lo que hablábamos anteriormente. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos 1:8. Y así la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, ¿verdad? Como dice acá, misiones. En cualquier lugar de la tierra hasta lo último, que la gente vea mi carácter, mi testimonio,
como una forma de llevarlos a los pies del Señor. ¿Ok? Dice acá, preguntas básicas. ¿Cuáles son mis responsabilidades para con mi gobierno? El gobierno es una de las 3 instituciones establecidas por Dios. Las otras 2 son la familia y la iglesia. Todos los gobiernos están controlados por Satanás, por lo tanto están esencialmente opuestos a Dios. Sin embargo, usted debe someterse a la institución de Dios. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Recordemos entonces, yo no puedo demostrar con mi vida anarquía, porque recordemos que la palabra de Dios nos dice que cualquier gobierno que esté ahorita, Dios permitió que estuviera. Si Dios no hubiera querido que X o Y presidente estuviera gobernando tal país, Él simplemente no lo permite. Pero si Él lo permitió es por algo. Entonces yo tengo que respetar esa decisión del Señor, pero siempre y cuando no me lleve a hacer cosas en contra de Dios, ¿verdad? Recordamos el caso de Daniel, que ya se había mencionado en otra ocasión, que Daniel, cuando el rey manda a que se adore a la imagen y llegan ciertas personas a acusar a Daniel de que Daniel no se postra ante esa imagen, sino que él ora 3 veces al día y en un lugar donde lo veían, ¿qué es lo que dice el rey? No, de ahí no, eso es pena de muerte y lo manda al foso de los leones, pero vemos que Dios igual cierra la boca de los leones y eso sirve de testimonio al rey. Entonces, ¿a qué es lo que vamos con esto? Yo respeto, ahí en ningún momento dice que Daniel cuando se manda a adorar esta estatua, a adorar estos ídolos, que Daniel va donde el rey y le grita 4 y lo golpea y le pide a Dios que le mande fuego, nada de eso. Daniel se queda quieto, dándonos un ejemplo muy importante en oración. Y estoy seguro que parte de esa oración de Daniel, esas 3 veces que él oraba, él le pedía a Dios que quitara la idolatría, que abriera los ojos de las personas que estaban viendo estos ídolos y demás, y quitara esa idolatría de sus corazones, inclusive del rey, y al final, por esa fe de Daniel, Dios da testimonio mediante él. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo respeto, pero no hago lo que me lleve en contra de Dios. Yo tengo que seguir con mi fe intacta como lo hizo Daniel. ¿Ok? Dice acá, da al gobierno lo que le corresponde por ley. Perdón, anteriormente dice, si usted hace lo correcto, no tiene ninguna razón de temer. Dios lo honrará por hacer lo correcto. Entonces siempre tengo que hacer lo correcto. No es de escogencia, ¿verdad? Sino que siempre, independientemente de lo que esté sucediendo, siempre tengo que hacer lo correcto. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 13, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hacer siempre lo correcto. Después dice acá, del gobierno, lo que corresponde por ley, 13, Romanos 13, 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces nos dice acá, de al gobierno, bueno, eso ya lo vimos, sométase a sus leyes y ordenanzas. Vamos a ver 1 Pedro 2, 13 al 15. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Okay? Después dice, honre a aquellos en autoridad, inclusive al perverso, sin participar en sus maldades. Era lo que mencionaba acá y va con todo el anterior. Honre sin participar en sus maldades. ¿Cómo honro yo? Veamos la lista anteriormente que habíamos visto. Orar por los que nos maldicen, hacer bien a los que nos persiguen, todo eso es honrar. Buscar siempre demostrarles a ellos testimonio y oración por ellos para que Dios pueda cambiar la dureza de sus corazones. ¿Okay? Sin participar en sus maldades, encomiende cualquier situación adversa a Dios y deje que Él se encargue.
En 1 Pedro 2, 17 al 23, cuando Pedro escribió estas palabras, Nerón era el rey, quizá el rey más perverso y malvado que jamás Roma haya tenido. Eso lo pueden leer ese relato luego. Y después dice acá, dese cuenta que usted no puede legislar la moralidad ni hacer cambios a través de la acción política. El hombre es por naturaleza caído y pecador y solo puede ser cambiado individualmente desde adentro hacia afuera, por medio de un Salvador, conociendo a Jesucristo personalmente. Entonces, yo me doy cuenta de eso. Las personas solo van a cambiar o solo van a quitar esa dureza del corazón reconociendo a un Salvador. ¿Y cómo logro yo que esas personas puedan reconocer, puedan saber, puedan entender que hay un Salvador, que ellos son malos y que tienen que reconocer a ese Salvador, reconocer sus pecados, pedir perdón, pedir limpieza y reconocerlo como Salvador de sus vidas? Con mi testimonio, tratando de buscar llevarlos a los pies del Señor. Entonces nos dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, quiere que nosotros, su pueblo, tengamos buenas obras, tengamos testimonio y hagamos todo para la honra y gloria que Él se merece. Entonces, hermanos, esta fue la lección 15 sobre el mundo perdido. Espero que igual, como siempre, haya sido de provecho para ustedes como lo fue para mí. Y vamos a cerrar con lo que es una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Padre bueno, te damos gracias por este momento de estudio. Gracias por tus cuidados, gracias por tus provisiones en cuanto a salud, techo, abrigo y alimento. Gracias, Padre, porque vemos tu mano sobre nosotros y no nos dejas solos. Y gracias, Dios, por los medios que nos das para venir a aprender de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que podamos haber entendido esto, que busquemos siempre agradarte con nuestras vidas y que sepamos que aunque estemos en el mundo, no tenemos que copiar sus costumbres, pero sí llevar a las personas a tus pies mediante nuestro testimonio, mediante nuestras oraciones y mediante las buenas obras que en ti podemos hacer para con ellos, mi Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a comprender la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.